Zoe Harmon se colocó frente al espejo del amplio vestidor y examinó con ojo crítico su reflejo. Su vestido azul oscuro realzaba perfectamente su esbelta figura y sus rizos dorados estaban recogidos en un elegante moño con algunos mechones sueltos enmarcándole la cara. A sus 35 años parecía más joven, fruto no solo de unos buenos genes, sino también de un cuidado esmerado. Esta noche era demasiado importante como para permitirse parecer un poco cansada. ¿No te parece un poco formal?, preguntó, girándose para ver a su amiga tumbada en la cama. Audrey Everett, una morena menuda con el pelo corto, se apoyó en los codos y escrutó a Zoe. Es perfecta. Pareces una mujer en la que se podría confiar para diseñar una mansión de $1.000.000 sin pensar que robarías cucharas de plata. Zoya se rió, pero casi de inmediato su rostro volvió a ponerse serio. ¿Has visto mis pendientes de zafiro? ¿Los que Perry me regaló por nuestro 5º aniversario? En la caja del tocador. Audrey se levantó y se acercó a su amiga. Estás nerviosa. No te recordaba así desde la graduación. Solo quiero que todo salga perfecto. Zoe sacó los pendientes y se los puso, recordando fugazmente la noche de hacía 5 años en que Perry le había entregado la caja de terciopelo en el restaurante Julian's. Ambos habían estado en la cresta de la ola entonces, llenos de esperanza y planes. Por cierto, ¿dónde está Perry?, preguntó Audrey, volviendo a la cama. En su despacho. Dijo que quería hacer unos bocetos para Hugh Zachary. Audrey enarcó una ceja, pero guardó silencio. Ambas sabían que Perry Grant apenas trabajaba en bocetos. Hacía meses que apenas tocaba un tablero de dibujo. Son las 6, dijo Zoe mirando el reloj. El servicio de catering llegará en cualquier momento. Voy a comprobar que todo está listo abajo. Salió del dormitorio y se dirigió por el amplio pasillo hacia las escaleras. La casa de estilo colonial, situada en uno de los barrios más prestigiosos de Little Creek, era el orgullo de Zoe. No tanto por su estatus, sino porque en ella podía materializar plenamente su visión del espacio, desde la distribución hasta la última pieza de decoración. Cada habitación, cada rincón reflejaba su exquisito gusto. Al bajar las escaleras, se detuvo un momento ante el despacho de su marido y escuchó. Silencio. Zoya llamó suavemente a la puerta, pero no obtuvo respuesta. Abrió la puerta y no había nadie en la habitación. La mesa de dibujo estaba inmaculada, salvo por un vaso vacío con restos de whisky en el fondo. Zoya suspiró y cerró la puerta. Supuso dónde estaba su marido, pero ahora no era el momento de averiguarlo. Los invitados llegarían dentro de 1 hora, y ella tenía que asegurarse de que todo estuviera listo para ellos. Abajo había un ajetreo organizado. Los floristas estaban terminando de decorar el salón con arreglos de lirios blancos y eucalipto, la combinación favorita de Zoe. Un equipo de camareros, bajo la dirección del severo Maitre, disponía vasos y servilletas. En la gran cocina, separada del espacio principal por una mampara de cristal, los chefs preparaban los aperitivos. «Señorita Harmon», se le acercó Paula, la coordinadora de la empresa de catering. «Todo va según lo previsto. El bar está instalado en la esquina este del salón, como usted pidió. Los aperitivos se servirán a las 7:30, los platos principales a las 9». «Estupendo, Paula. ¿Llegó el vino?» «Sí, todo lo de tu lista. Te recomiendo especialmente el Burdeos 2010. Está delicioso». Zoe asintió, revisando mentalmente la lista de cosas por hacer. Todo iba tan bien como cabía esperar. No había perdido semanas planeando esta velada. En ese momento se oyó un portazo y Perry Grant apareció en el vestíbulo. Alto, con un rostro de aspecto clásico y una barba bien recortada con canas, parecía el arquitecto de éxito que había sido antaño. Perry sostenía un ramo de rosas, demasiado brillantes y fuera de lugar en el exquisito interior de su casa. «Zoe», sonrió al acercarse a su esposa. Olía a whisky y a colonia cara. «Estás fabulosa.
Se inclinó para besarle la mejilla, pero Zoe se apartó ligeramente. ¿Dónde te habías metido?, preguntó en voz baja, intentando que no la oyera nadie del personal. Pasé por la oficina y luego tomé un café con Harry, respondió Perry, entregándole las rosas. Son para ti, en honor a nuestro triunfo de esta noche. Zoe cogió el ramo, conteniendo las ganas de recordarle que Perry llevaba 15 días sin pasar por su despacho y que Harry, su antiguo compañero de universidad, vivía en otro estado. Pero no era el momento de enfrentamientos. Gracias, son preciosos, sonrió ella. Tienes que cambiarte. Los invitados llegarán dentro de 45 minutos. Por supuesto, cariño. Perry le pellizcó la barbilla en un gesto que antes le había parecido simpático, pero que ahora le resultaba irritante. Enseguida voy. Subió las escaleras con la elegancia despreocupada que tanto había atraído a Zoe. Ella lo siguió con la mirada, pensando en lo mucho que habían cambiado las cosas en los últimos años. Ya estás aquí. La voz de Audrey la devolvió a la realidad. Te estaba buscando arriba. Su amiga bajó las escaleras, ya cambiada con un elegante vestido negro. Perry ha vuelto, dijo Zoya, entregándole el ramo a Paula y pidiéndole que lo pusiera en un jarrón. Me he dado cuenta. Audrey bajó la voz. ¿Cómo está? Está muy animado, demasiado animado. Audrey asintió comprensiva. Conocía bien a Perry Grant. Zoe y ella habían sido amigas desde que eran estudiantes. Salgamos a la terraza, sugirió Audrey. Ahora no hay nadie y tenemos que hablar antes de que empiece este circo. Salieron por las puertas francesas a la espaciosa terraza que daba al cuidado jardín. La tarde de septiembre era cálida. El aire olía a rosas y a hierba recién cortada. Esto no va a cambiar, Zoe, dijo Audrey mientras se sentaban en las sillas de mimbre junto al parapeto de piedra. ¿Cuánto tiempo más vas a aguantar esto? Zoe contempló el jardín que había diseñado, los senderos serpenteantes, la fuente de piedra, los árboles hábilmente iluminados, un santuario que había creado con sus propias manos. No lo entiendes, Audrey. No es tan sencillo. Lo entiendo perfectamente. Os conocisteis hace 10 años en aquella feria de Boston. Tú eras una diseñadora emergente, él un arquitecto brillante con reputación y contactos. Te enamoraste de su talento y carisma, te casaste con él, lo apoyaste cuando su empresa quebró. Todos estos años has estado construyendo tu carrera e intentando salvarlo a él al mismo tiempo. Se adelantó Audrey. Pero seamos realistas, mientras tu negocio está en auge, Perry no ha aceptado ni un solo proyecto serio en los últimos 3 años. Está viviendo de ti mientras se presenta como un profesional de éxito ante todos tus conocidos. Zoe guardó silencio. Todo lo que decía Audrey era cierto, pero admitirlo en voz alta era admitir el derrumbe de todo aquello en lo que creía. ¿Te acuerdas de la primera vez que lo conocimos?, preguntó Zoya en voz baja. En aquella exposición de arquitectura moderna, su proyecto de barrio ecológico era brillante. Todos esos espacios verdes integrados, sistemas inteligentes. Eso fue hace 10 años, le recordó Audrey con suavidad. Han cambiado muchas cosas desde entonces. Sigue siendo el mismo arquitecto con talento, insistió Zoya. Solo está atravesando un momento difícil. Por eso esta noche es tan importante. Hugh Zachary estará aquí. Ya sabes lo influyente que es en el sector de la construcción. Si Perry lo impresiona, y si no, Audrey la interrumpió. ¿Cuántas grandes noches más habrá antes de que admitas que el problema no es la falta de oportunidades, sino el propio Perry? Zoe se levantó y se acercó al parapeto. El crepúsculo caía sobre Little Creek. Las luces se encendían en las ventanas de las casas vecinas. Solo quiero que vuelva a creer en sí mismo, dijo tras una pausa. Que vuelva a trabajar, que encuentre un proyecto que le inspire. Audrey también se levantó y se colocó junto a su amiga. ¿Sabes qué es lo que más me molesta? El hecho de que menosprecies constantemente tus logros para no herir su ego.
¿Cuántas veces has rechazado entrevistas o premios porque temes que Perry se sienta fracasado contra ti? Sawyer no contestó, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. «Esta fiesta es para él o para ti», continuó Audrey. «¿Quién ha pagado el catering, la decoración, todo el espectáculo? ¿Cuál es la diferencia? Somos una familia, compartimos el mismo presupuesto». Sawyer desestimó la pregunta. «Un presupuesto que supone el 90% de tus ingresos». Audrey puso la mano en el hombro de su amiga. «Recuerda que mereces respeto. No dejes que eso eclipse tu luz». En ese momento Paula salió a la terraza. «Señorita Harmon, ha llegado el primer invitado, el señor Hugh Zachary». «¿Ya?» Zoe miró su reloj. «Llega 20 minutos antes». «Típico de Hugh», dijo Audrey, siempre queriendo coger a sus anfitriones por sorpresa. Zoe se arregló rápidamente el pelo. «Dile al señor Zachary que voy enseguida», le dijo a Paula, que asintió y se marchó. «¿Lista para pelear?», preguntó Audrey con una leve sonrisa. «Siempre», respondió Zoe cuadrando los hombros. «Siempre que Perry no llegue tarde a la fiesta». «Voy a ver cómo está», sugirió Audrey. «Ve a conocer a tu importante invitado». Zoe asintió agradecida y se dirigió a la casa. Al pasar junto al espejo del vestíbulo, se detuvo un segundo para comprobar su aspecto. Postura perfecta, sonrisa tranquila, mirada segura. Nada delataba su tensión interior. Con los años había aprendido a ocultar sus verdaderos sentimientos, sobre todo cuando se trataba de Perry y su complicada relación. Respiró hondo y entró en el salón, donde la esperaba Hugh Zachary, el poderoso promotor inmobiliario del que tanto dependía. Hugh, un hombre alto, de bigotes grises y mirada penetrante, estaba junto a la chimenea, estudiando una de las esculturas que Sawyer había traído de Italia el año pasado. «Señor Zachary», se acercó a él con la mano extendida. «Qué amable de su parte venir tan temprano. Espero que eso signifique que está ansioso por ver esos bocetos de los que le hablé». «Señorita Harmon», Hugh le estrechó la mano calurosamente. Estaba impaciente por ver el interior creado por un diseñador de tanto talento, y debo decir que la realidad supera las expectativas. Sawyer sonrió, halagada por el cumplido. «Aún no has visto el jardín de invierno. Es mi orgullo especial». «Me encantaría verlo», asintió Hugh. «¿Está tu marido?» «Estoy deseando hablar con él sobre ideas para mi nuevo proyecto». Zoe sintió una momentánea punzada de ansiedad, pero mantuvo la expresión imperturbable. «Perry se está cambiando de ropa. Estará con nosotros en cualquier momento». Cogió una copa de champán de la bandeja de un camarero que pasaba por allí y se la entregó a su invitada. «Mientras tanto, ¿por qué no tomas una copa?». Hugh aceptó y Zoe lo condujo hacia el invernadero, rezando mentalmente para que Audrey consiguiera que Perry estuviera lo mejor posible antes de que llegaran los demás invitados. Se suponía que esta noche iba a ser un punto de inflexión para su familia, una oportunidad para que Perry volviera a la profesión, una oportunidad para que ambos empezaran de nuevo. Pero en su fuero interno, Sawyer se dio cuenta de que la tensión que había sentido durante los últimos meses no desaparecería por arte de magia, ni siquiera después de la fiesta más exitosa. Demasiadas cosas no dichas se habían acumulado entre ellas, demasiadas decepciones y expectativas no cumplidas. A las 8, la casa de Zoe y Perry estaba llena de invitados. La suave luz de las arañas de cristal se reflejaba en las copas de champán, creando una atmósfera de refinada tranquilidad. Sawyer se movía con la gracia de una anfitriona experimentada entre los grupos de invitados, presentando a las personas que podían ser útiles para los demás. Hugh Zachary, que ya conocía a algunos de los presentes, se mostraba con esa confianza especial que distingue a los hombres acostumbrados a manejar millones. Su bello rostro conservaba una cortés expresión de interés, aunque no dijera nada importante. «Sawyer, querida, esta casa es una obra de arte»,
dijo Paige Oliver, una mujer de la alta sociedad cuya opinión en Little Creek era casi tan importante como las valoraciones oficiales. Me gusta especialmente cómo has hecho esa incómoda pared norte. Los espejos amplían visualmente el espacio, pero no lo hacen soso. Gracias, Paige, sonrió Zoe. Quería crear una sensación de amplitud sin sacrificar la comodidad. Lo has conseguido. Paige bebió un sorbo de champán. Por cierto, ¿te has enterado de que Gareth Winters está buscando diseñador para su nuevo proyecto? Dicen que va a hacer algo grande. Zoya echó un vistazo al salón, donde un hombre alto y moreno de unos 40 años estaba junto a la chimenea, con mirada atenta y sonrisa contenida. Gareth Winters, conocido por sus audaces inversiones inmobiliarias, era un invitado poco habitual en los actos sociales de Little Creek. Interesante, dijo Zoya. No sabía que estuviera interesado en trabajar con profesionales locales. Oh, él no se limita a la geografía. Paige se inclinó más cerca. Pero ahora mismo su atención se centra en nuestra ciudad. He oído que ha comprado ese hotel Primorsky abandonado y que va a convertirlo en algo fenomenal. Zoya recordó el viejo edificio Art Deco del Paseo Marítimo, antaño la joya de Little Creek, y ahora un triste recuerdo de la antigua gloria de la ciudad. Es un proyecto ambicioso, señaló. Seaside está casi en ruinas. Por eso necesita a alguien con tu gusto y visión. Paige enarcó una ceja significativamente. Podría presentaros a las dos. Zoya dudó. Por un lado, la oportunidad de trabajar en la restauración de un edificio histórico era tentadora. Por otro, le preocupaba cómo reaccionaría Perry si conseguía otro gran contrato. Paige, estás en el centro de toda la intriga, sonrió, evitando una respuesta directa. Deja que me asegure primero de que todos los invitados están cómodos, y luego me encantaría conocer al señor Winters. Paige asintió comprensiva y Zoya siguió adelante, deteniéndose a intercambiar unas palabras con una pareja de la ciudad vecina. Él, médico, ella, profesora de la universidad local. De reojo, Zoya buscó a su marido, pero Perry parecía haber desaparecido entre los invitados. Hace una noche preciosa, sonó cerca una voz grave con un ligero acento. Zoya se volvió y encontró su mirada con la de Gareth Winters, que se había acercado sin ser visto. Señor Winters, le tendió la mano. Me alegro de que haya venido. Soy Harmon. Puede llamarme simplemente Gareth, le estrechó la mano. Y sí, sé quién es usted. Tu trabajo con el ático de Azure Towers me impresionó, especialmente la forma en que integraste la obra de arte en el concepto general del espacio. Zoya se sintió honrada. Azure Towers fue uno de sus primeros grandes proyectos y estaba orgullosa del resultado. Gracias, fue una experiencia interesante. El propietario me dio total libertad de acción, algo poco frecuente en nuestra profesión. La libertad creativa es un lujo que solo pueden permitirse los auténticos talentos, dijo Gareth. Los diletantes necesitan límites y reglas. ¿Sabes algo de diseño?, preguntó Zoe con interés. Sé de personas, respondió él con una leve sonrisa. Y de cómo el espacio afecta a sus percepciones y emociones. Por eso aprecio el trabajo de profesionales como usted. Su conversación se vio interrumpida por unas sonoras carcajadas procedentes del bar. Perry, finalmente descubierto por Zoe, estaba de pie rodeado de varios invitados, contando una historia. Sus gestos eran demasiado ampulosos, su voz un poco más alta de lo necesario, señal inequívoca de que ya había bebido más de lo debido. «Si me disculpas», le sonrió Zoya amablemente a Gareth. «Las tareas domésticas me llaman». Se dirigió hacia su marido, pero en cuanto llegó a la puerta principal, ésta se abrió y apareció una nueva invitada en el vestíbulo, una mujer alta con el pelo rojo recogido en un elaborado peinado. Elisa Parker, propietaria de la galería de arte más prestigiosa de Little Creek, era famosa no solo por su gusto impecable, sino también por sus numerosos romances con celebridades locales.
Zoe vio cómo Perry se paralizaba un instante al ver a Eliza, y luego su rostro adoptaba una expresión extraña y tensa. Rápidamente se dio la vuelta y se dirigió al bar a por otro trago de whisky. Eliza, me alegro de verte. Zoya se acercó a la recién llegada. Gracias por tomarte la molestia de venir. No podía perderme la fiesta en la casa de la que habla todo el pueblo. Eliza echó un vistazo al local. Y tenía que admitir que los rumores no mentían. Esto es precioso. Pasen y tomen una copa. Zoya señaló a un camarero con una bandeja de champán. Muchos de los invitados están interesados en el arte. Creo que tendréis algo de qué hablar. Eliza cogió la copa. Su mirada recorrió la sala y se detuvo en la espalda de Perry. Estoy segura de que encontraré gente interesante con la que hablar, dijo con una leve sonrisa. Zoya sintió una punzada de inquietud, pero no la dejó traslucir. Volvió a sus tareas de anfitriona, observando por el rabillo del ojo cómo Eliza se acercaba poco a poco a la barra, donde estaba Perry, ahora enfrascado en una conversación con Hugh Zachary. Audrey apareció junto a Zoe mientras hablaba con una pareja de ancianos sobre las ventajas de los materiales naturales en los interiores. ¿Va todo bien?, preguntó Audrey en voz baja cuando la pareja dio un paso atrás. Hasta ahora. Zoe asintió en dirección al bar. Pero Elise acababa de llegar. Audrey siguió su mirada y arrugó la nariz. Genial. Ella era exactamente lo que faltaba aquí. ¿Sabes una cosa? Zoya miró con dureza a su amiga. Solo que las vi juntas en casa de Mario hace un par de semanas, admitió Audrey a regañadientes. Estaban sentados en un rincón, hablando seriamente. No quería molestarte. Zoe apretó los labios, pero no dijo nada. Hacía tiempo que sospechaba que Perry tenía una aventura, pero prefería no pensar en ello y concentrarse en su trabajo y en intentar salvar su matrimonio. No importa, dijo finalmente. Hoy no era el momento para eso. Audrey le apretó la mano en señal de apoyo y Zoya sonrió agradecida. Su amistad, puesta a prueba a lo largo de los años, era una de las pocas constantes de su vida. La velada continuó. Los invitados recorrieron la casa admirando los diseños de Zoya. De particular interés era el jardín de invierno con techo transparente, donde plantas tropicales conviven con esculturas vanguardistas. Este espacio es perfecto para sesiones fotográficas, dijo Paige, sacando una foto con su teléfono. Deberías dejarme hacer una sesión para Little Creek Lifestyle. Me encantaría, respondió Zoya, aunque sabía que Perry se opondría. Él siempre insistía en mantener su espacio personal en privado, aunque no le daba vergüenza traer a casa a conocidos ocasionales cuando Zoya estaba de viaje de negocios. A las 9, el ambiente de fiesta había alcanzado su punto álgido. Los camareros servían aperitivos gourmet, el barman mezclaba cócteles según los pedidos individuales y una discreta música de jazz sonaba desde altavoces ocultos. Zoya se permitió por fin relajarse y disfrutar del resultado de su trabajo. Señorita Harmon, se le acercó Hugh Zachary, ¿puedo hablar con usted en privado? Tengo una propuesta de negocios que creo que podría interesarle. Zoya asintió y le condujo a la pequeña biblioteca contigua al salón. Era su habitación privada, decorada en tonos oscuros, con cómodos sillones de cuero y estanterías llenas de libros de arte y diseño. Escucho con atención, dijo Zoya mientras se sentaban. No me andaré con rodeos. Hugh puso su tarjeta de visita sobre la mesa. He comprado un terreno en la costa y pienso construir allí un complejo de villas de lujo. Necesito un diseñador que cree interiores a la altura del proyecto. Tu estilo es exactamente lo que estoy buscando. Zoya cogió una tarjeta de visita, en cuyo reverso estaba escrito a mano el número de teléfono. Es una oferta interesante, señor Zachary, pero suelo trabajar en equipo con mi marido. Perry es un arquitecto con talento. He oído hablar del talento del señor Grant, la interrumpió Hugh, y Zoe pudo detectar una nota de escepticismo en su voz. Pero me refiero a usted en concreto. Tu letra es reconocible y es lo que me ha llamado la atención.
Zoya sintió sentimientos encontrados. Por un lado, el reconocimiento de su talento era gratificante. Por otro, sabía que Perry se lo tomaría como otro golpe a su ego. «Pensaré en tu propuesta», dijo con cautela. «Ahora mismo tengo varios proyectos entre manos, pero los honorarios serían adecuados a la envergadura del proyecto», volvió a interrumpirla Hugh. «Una cifra con 6 ceros, para ser exactos». Zoya se estremeció. La suma era impresionante incluso para su nivel. «Es muy generoso», dijo. «Déjame ver los detalles del proyecto antes de tomar una decisión». «Por supuesto», se levantó Hugh. «Te enviaré toda la información la semana que viene. Pero no tardes mucho en responder. Tengo otros candidatos». Volvieron al salón, donde Zoe notó enseguida que el ambiente había cambiado. Perry, visiblemente tambaleante, estaba de pie en el centro de la sala con un vaso en la mano. Tenía la cara roja y la corbata a un lado. A su lado estaba Eliza Parker con una expresión de educado interés. «Ahí está nuestra anfitriona», exclamó Perry en voz alta al ver a Zoe. «¿Dónde has estado, querida? ¿Haciendo otro trato a mis espaldas?» La sala se quedó en silencio. Los invitados se miraron unos a otros, sin saber cómo reaccionar ante los arrebatos evidentemente ebrios de su anfitrión. «Perry», Zoya se acercó a su marido, manteniendo la calma. «¿Por qué no salimos a la terraza? A tomar el aire». «¿Por qué?» Él le hizo un gesto para que se fuera. «Para que puedas seguir encandilando a mis clientes. Hugh Zachary era mi contacto, por cierto. Lo traje a nuestra casa». «Señor Grant», intervino Hugh, «estoy aquí como invitado de ambos, y debo decir que su esposa ha creado un interior impresionante. Tiene suerte de tener una compañera con tanto talento». «Oh sí, soy muy afortunado», sonrió Perry con amargura. «Tanta que ahora solo soy el marido de Zoe Harmon. ¿Sabes lo que es eso? Que te presenten no como un arquitecto con 20 años de experiencia, sino como el marido de una famosa diseñadora». Zoe palideció. Nunca había visto a Perry tan enfadado y vengativo en público. Habían tenido sus peleas ocasionales en casa, pero él siempre se había cuidado de mantener la imagen de un profesional de éxito delante de los demás. «Perry, por favor», dijo en voz baja. «Ahora no». «¿Cuándo?», alzó la voz. «¿Cuándo dejarás de fingir que me apoyas mientras socavas mi autoridad con tus interminables éxitos?» Audrey intentó intervenir, pero Perry la ignoró, centrándose solo en Zoe. «¿Sabes lo que es irónico?», se volvió hacia los silenciosos invitados. «Esta fiesta, toda esta gente, todos están aquí para ver el trabajo de Zoe. Nadie ha preguntado siquiera por mis proyectos. Antes de casarme con ella era un arquitecto respetado». «Perry, eso no es cierto, y tú lo sabes». Intentó hablar Zoe con calma, aunque por dentro le bullía la vergüenza y la rabia. «Siempre he apoyado tu carrera». «¿Apoyado?», rió con amargura. «¿Llamas a eso apoyo? ¿Cuando pagas todas las facturas y yo me siento inútil? ¿Cuando das fiestas en una casa que has diseñado y pagado tú mismo?» La habitación estaba tan silenciosa que se oía el goteo del agua del grifo de la cocina. Los invitados se quedaron paralizados sin saber a dónde mirar. Hugh Zachary parecía francamente molesto, Paige Oliver intrigada, Gareth Winters pensativo. «Tomemos una copa», sugirió de pronto Eliza Parker, tratando de aligerar el ambiente. «Por una casa preciosa y sus talentosos propietarios». «Es una idea estupenda», dijo Audrey, dirigiendo a Eliza una mirada de agradecimiento. Los invitados alzaron sus copas en señal de alivio. Zoe esperaba que la crisis hubiera terminado, pero entonces Perry volvió a hablar, aún más alto que antes. «Por la talentosa Zoe Harmon, por la mujer que apoya al perdedor de su marido y, sin embargo, tiene el descaro de fingir que somos socios en pie de igualdad». El vaso que tenía en la mano se inclinó peligrosamente y el whisky se derramó sobre la manga de su cara chaqueta. «Perry, basta». Zoya le agarró del brazo. «Estás borracho y necesitas descansar».
No me digas lo que tengo que hacer en mi propia casa. Le apartó la mano bruscamente, derramando el resto de su whisky. ¿Sabes una cosa? Váyase. Sí, tú pagaste por todo esto, pero yo soy el jefe, y tú, te has olvidado de tu sitio. Los invitados jadearon. Audrey se echó hacia adelante, dispuesta a defender a su amiga, pero Zoya la detuvo con un leve gesto. Se hizo un silencio absoluto. Todos los ojos estaban puestos en Zoya, esperando su reacción a esta humillación pública. Perry respiraba agitadamente, sus ojos brillaban febrilmente. Y entonces Zoya hizo algo que nadie esperaba. Sonrió, con calma, con dignidad, como si su marido acabara de hacerle un cumplido. Esa sonrisa, llena de fuerza interior y contención, impresionó más a los presentes que cualquier arenga airada o lágrimas. La sonrisa de Zoe, tranquila y digna, flotaba en el aire como un desafío. No bajó los ojos, no se inmutó, no demostró con un solo gesto que las palabras de su marido la habían herido. El silencio duró varios segundos angustiosos, hasta que Audrey se adelantó, cogiendo un vaso de la bandeja de un camarero que pasaba por allí. «Bueno», dijo con una voz antinaturalmente alegre, «creo que a todos nos vendría bien un poco más de champán. ¿Y la música? ¿Por qué ha parado la música?» Las notas de jazz volvieron a llenar el lugar. Los invitados se removieron incómodos, algunos apartando la mirada del centro del escenario de este drama familiar, otros observando con indisimulada curiosidad. «Perry, querido», Zoe dio un paso hacia su marido, con voz firme. «¿Por qué no le enseñas a Hugh esos bocetos de los que hablabas? Estoy segura de que le impresionarán». La confusión brilló en los ojos de Perry. Los bocetos de los que hablaba no existían. Era un detalle que Zoe se había inventado para darle la oportunidad de salvar las apariencias. «¿Y a ellos?», tartamudeó, dándose cuenta de repente de que se había arrinconado. «Me temo que no es un buen momento para hablar de negocios», intervino Hugh Zachary con voz fría. «Señor Grant, tal vez debería descansar». «Estoy bien», soltó Perry, pero su confianza se estaba derritiendo ante los ojos de todos. «Es broma. Todo el mundo está demasiado serio. Zoya sabe que aprecio sus talentos». Intentó reírse, pero la carcajada sonó falsa y patética. Nadie se le unió. Por supuesto. Zoya asintió cortésmente, como si estuviera de acuerdo en que todo era una broma de mal gusto. «Le prometí a Paige que le enseñaría mi colección de jarrones de cristal de Murano. Perry, ¿por qué no ofreces puros a los invitados en la terraza?» Era otro salvavidas lanzado a mi marido, una oportunidad de quitarse de encima con dignidad y despejar la cabeza. Pero Perry, demasiado borracho para comprender la sutil manipulación, se encogió de hombros y fue a la barra a por otro trago de whisky. «Le echaré un ojo», dijo Audrey en voz baja, apretando la mano de su amiga. «Tú haz lo que mejor sabes hacer, encandilar a los invitados». Zoe asintió agradecida y se volvió hacia Paige, que estaba cerca con una expresión de indisimulado interés en el rostro. «Vamos, Paige. La colección está en el estudio». Cuando se hubieron alejado un buen trecho, Paige no pudo soportarlo más. «Dios mío, Zoe, ¿cómo puedes permanecer tan indiferente? Si yo fuera tú, le estaría tirando jarrones en vez de enseñármelos». Zoya sonrió débilmente, sintiendo la humillación en su interior, pero manteniendo la calma por fuera. La histeria solo empeoraría las cosas. Además, bajó la voz, «aquí hay demasiada gente importante como para permitirse semejante lujo». «Siempre has sido demasiado racional», Paige sacudió la cabeza. «Pero tengo que admitir que es impresionante. Tu compostura». Entraron en el estudio, donde las estanterías estaban repletas de una pequeña pero exquisita colección de jarrones de cristal que Zoe había traído de sus viajes por Italia. «Precioso», dijo Paige, pero estaba claro que le interesaban mucho menos los jarrones que el escándalo. «Mira, Zoe, no es la primera vez que pasa esto, ¿verdad?».
Zoya cogió con cautela el pequeño jarrón del color de las olas del mar, recordando cómo lo había comprado en un pequeño taller de la isla de Murano hacía 5 años. Perry había estado con ella entonces, celebrando su aniversario de boda. Se había mostrado atento, amable, orgulloso de sus progresos. ¿Cuándo cambiaron las cosas? Perry atravesaba un periodo difícil, respondió ella con evasivas. Su último gran proyecto fue hace 3 años y desde entonces ha estado ahogando sus fracasos en whisky y desquitándose contigo, terminó Paige por ella. Zoe, sabes que eso no está bien, ¿verdad? Zoe volvió a dejar el jarrón en el suelo con las manos temblándole ligeramente. Ya lo sé, pero no es el momento ni el lugar para esta conversación. Respiró hondo, recuperando el control. Volvamos con los invitados. Tengo que hablar con Hugh, disculparme por... No te atrevas a disculparte por él, dijo Paige con firmeza. No es culpa tuya. Puede que no sea la mía, pero ambos tenemos reputaciones en juego. Volvieron al salón, donde el ambiente volvía poco a poco a la normalidad. La música sonaba más fuerte, los camareros ofrecían aperitivos frescos y la mayoría de los invitados parecían decididos a fingir que no había pasado nada, al menos de momento. Zoya se dio cuenta de que Perry no aparecía por ninguna parte y captó una mirada de Audrey que asintió hacia la terraza. Así que había conseguido alejarlo de los invitados, una pequeña victoria. Señorita Harmon, se le acercó Hugh Zachary. ¿Puedo hablar con usted a solas? Volvió a hacerlo. Zoe asintió y se retiraron a un rincón del salón donde reinaba un relativo silencio. Le pido disculpas por el comportamiento de mi marido, empezó a decir, pero Hugh la detuvo con un gesto. No es necesario, dijo. En realidad, quería expresar mi admiración por tu profesionalidad. La forma en que manejaste la situación es incluso más impresionante que tu talento para el diseño. Zoya no esperaba una reacción así y se quedó confusa por un momento. Gracias, respondió sinceramente. Te agradezco tu apoyo. Mi oferta sigue en pie, continuó Hugh. De hecho, ahora estoy aún más seguro de que quiero trabajar contigo. Una persona capaz de mantener esa compostura en una crisis es exactamente lo que necesito para mi proyecto. Pensaré en tu propuesta, respondió Zoya, con sentimientos encontrados. Por un lado, el proyecto sonaba tentador. Por otro, aceptarlo significaba dar un paso más hacia la independencia de Perry, lo que podría acabar por destruir su ya frágil matrimonio. Tómate tu tiempo, sonrió Hugh suavemente. Pero no te tomes demasiado tiempo. La vida es demasiado corta para desperdiciarla con gente que no aprecia tu talento. Asintió y se alejó, dejando a Zoya pensativa. Miró alrededor del salón. La fiesta continuaba como si nada. Era tan sorprendente como predecible. A la sociedad de Little Creek le encantaba el escándalo, pero prefería fingir que no existía, al menos hasta que se convertía en el tema de la siguiente cena. Zoe se dio cuenta de que Gareth Winters estaba de pie junto a la chimenea observándola. Cuando sus miradas se cruzaron, él asintió ligeramente, como si le presentara sus respetos. Había algo en ese gesto que hacía que Zoe se sintiera comprendida sin necesidad de palabras. «Veo que Gareth no te quita ojo de encima», dijo la voz cercana de Eliza Parker. «Me pregunto si es interés profesional o algo más». Zoya se volvió hacia ella, intentando ver si había algo oculto en aquellas palabras. «Estábamos hablando de una posible colaboración», respondió discretamente. Eliza sonrió, y había algo de complicidad en su sonrisa. Por supuesto, Gareth es conocido por su profesionalidad y su capacidad para ver el talento donde otros lo pasan por alto. ¿Cuánto hace que lo conoces?, preguntó Zoe, repentinamente interesada. Bastante tiempo, respondió Eliza con evasivas. Expuso parte de su colección de arte en mi galería. Tiene un gusto excelente. Hizo una pausa y añadió: «Siempre te he admirado, Zoya.
tu talento, tu moderación, pero a veces me pregunto si eres realmente feliz. Soya se tensó. La felicidad es un lujo, Elise. A veces hay que conformarse con la satisfacción profesional. ¿Pero una tiene que excluir a la otra? Elisa suspiró. Lo siento si estoy entrometiéndome. Es que he estado donde tú estás. Sé lo que es vivir con un hombre que ve tu éxito como una amenaza para su ego. Soya quiso replicar, pero en ese momento se fijó en Perry, que había vuelto al salón. Parecía un poco más sobrio, pero aún inestable. Audrey caminaba a su lado. Su rostro expresaba una mezcla de fastidio y preocupación. «Tengo que irme», se disculpó Soya ante Elise. «El deber de ama me llama». Se dirigió hacia su marido, pero antes de llegar fue interceptada por Gareth Winters. «Perdona la intromisión», dijo, «pero me gustaría hablar contigo sobre una propuesta de negocios». Zoe vaciló y miró hacia Perry, que ahora hablaba con uno de los invitados, médico de profesión. Audrey estaba cerca, claramente dispuesta a intervenir si las cosas volvían a descontrolarse. «No es un buen momento, señor Winters», respondió. «Gareth, por favor», sonrió suavemente. «Y lo entiendo, pero déjame al menos dejar mi tarjeta. El proyecto del que quiero hablarle podría interesarle. Es la restauración de un edificio histórico». Soya cogió la tarjeta de visita extendida, sintiendo la mirada de Perry clavada en ella. Sabía que la estaba observando, incluso mientras continuaba su conversación con el doctor. «¿Seaside?», adivinó, recordando su conversación con Paige. Gareth pareció gratamente sorprendido. «Estás bien informado». «Sí, la he adquirido y pienso restaurarla para devolverle su antiguo esplendor. Pero necesito un diseñador con visión y comprensión del contexto histórico». «Es un proyecto ambicioso», dijo Zoe. «El edificio está muy deteriorado». «Por eso necesito a alguien con tu talento», replicó Gareth. «Piénsatelo, no hay prisa». Se marchó, dejando a Soya con la tarjeta de visita en la mano y la extraña sensación de que aquel encuentro podría cambiarle la vida. Guardó la tarjeta de visita en el bolsillo de su vestido y continuó con sus tareas de anfitriona, pasando de un invitado a otro, asegurándose de que todos estuvieran cómodos y atentos. Su sonrisa no vaciló ni una sola vez, su voz se mantuvo suave y amable, como si el incidente con Perry fuera un episodio sin importancia que no valía la pena mencionar. Sin embargo, en su interior, Soya sentía que el mundo que con tanto esmero había construido a lo largo de los años se desmoronaba. La imagen de la pareja perfecta, profesionales de éxito que se apoyaban mutuamente, se había hecho añicos por unas cuantas frases de Perry en estado de embriaguez. De pie, en la relativa soledad del buffet, se permitió cerrar los ojos un momento, recordando cómo había empezado todo. Una exposición de arquitectura en Boston, donde la joven Zoe Harmon, que acababa de licenciarse en diseño, había visto por primera vez el trabajo de Perry Grant. Sus diseños destacaban, atrevidos, innovadores, respetuosos con el medio ambiente. Cuando se conocieron en un cóctel después de la exposición, Soya quedó fascinada no solo por su talento, sino también por la pasión con la que hablaba de arquitectura. Su romance se desarrolló rápidamente. Perry era 10 años mayor, ya tenía una reputación en los círculos profesionales, y Soya se sintió halagada por su atención. Él apoyaba sus ambiciones, le presentaba a gente influyente, la ayudaba con consejos. Cuando se casaron un año después, Soya estaba segura de haber encontrado un alma gemela, un socio con el que podría construir no solo una familia, sino también un negocio en común. Las cosas fueron bien durante los primeros años. Perry trabajaba en grandes proyectos y Soya se iba labrando poco a poco una reputación como diseñadora de interiores. Se complementaban. Las soluciones arquitectónicas de Perry encajaban perfectamente con la visión que ella tenía del espacio interior.
Los clientes apreciaban este enfoque integrado y la pareja Grant Harmon se hizo muy conocida en los círculos profesionales. Y entonces llegó la crisis. La empresa, de la que Perry era socio, quebró debido al fracaso de las inversiones de otro copropietario. Varios proyectos quedaron inconclusos y su reputación quedó dañada. Perry intentó crear su propia empresa, pero no era el momento adecuado. La economía estaba en recesión, los pedidos eran escasos y la mayoría iban a parar a empresas más estables. Al mismo tiempo, la carrera de Zoe despegó. Su estilo minimalista pero cálido atraía cada vez a más clientes. Ganó varios premios prestigiosos y su trabajo se publicó en revistas profesionales. Al principio, Perry se alegró de sus éxitos, orgulloso de su mujer. Pero poco a poco, con cada logro y cada fracaso, su actitud fue cambiando. Zoya se dio cuenta, pero trató de no destacar sus propios éxitos. Les restó importancia. Se negaba a conceder entrevistas si Perry no estaba de humor. Se convenció a sí misma de que era algo temporal, que pronto él volvería a creer en sí mismo y volvería a trabajar. Pero con el paso de los años, la situación no hizo más que empeorar. Perry bebía cada vez más a menudo, se irritaba, acusaba a Zoya de hacerle sombra, de guió sus clientes. Y hoy, todo ha llegado a un punto crítico con este escándalo público. Las palabras que solía decir solo en casa, a puerta cerrada, ahora las oía todo el mundo. Sus amigos, sus colegas, sus clientes potenciales. Custodio. La palabra resonó en su cabeza, cortante como un fragmento de cristal roto. ¿Se encuentra bien? La voz tranquila de Audrey devolvió a Zoe a la realidad. Sí, por supuesto, contestó automáticamente, enderezándose y devolviendo a su rostro la amable sonrisa de siempre. ¿Cómo está Perry? Se ha recuperado un poco al aire libre. Audrey miró al otro lado de la habitación donde Perry estaba sentado en una silla con aspecto deprimido. No va a disculparse, por supuesto. Cree que eres tú quien debe disculparse por haberle dejado en ridículo delante de Hugh Zachary. Zoe suspiró. Típico. Audrey le cogió la mano. No tienes por qué aguantar esto. No tienes por qué continuar con esta farsa. Esta noche no es el momento de actuar con decisión, replicó Zoe. Vamos a pasar esta noche. Audrey quiso objetar, pero Paige se les acercó y la conversación derivó naturalmente hacia temas más neutros. La fiesta continuó. Zoya manejó hábilmente el ambiente, dirigiendo las conversaciones en una dirección segura, presentando a personas con intereses similares, asegurándose de que nadie se sintiera desatendido. Solo Audrey, que la conocía desde hacía tantos años, podía detectar la tensión que se ocultaba tras aquella impecable máscara de hospitalidad. Perry era reservado y de vez en cuando lanzaba miradas sombrías a su mujer. Varias veces Zoya se fijó en él hablando con Eliza Parker. Su conversación parecía intensa, aunque contenida. Algo en su lenguaje corporal, en lo cerca que estaban el uno del otro, confirmó sus sospechas de una posible conexión entre ellos. Gareth Winters parecía ser el único invitado que observaba abiertamente esta dinámica. En varias ocasiones, Zoya captó su mirada pensativa, y cada vez él no apartaba los ojos, sino que asentía ligeramente, como si confirmara algún pensamiento interior. Hacia las 11 los invitados empezaron a dispersarse. Perry ya se había retirado a su despacho, ahorrándole a Zoya la molestia de quedarse junto a él en la puerta, despidiéndose de los invitados y fingiendo que todo iba bien. «Gran noche, pase lo que pase», dijo Paige mientras se despedía de Zoya con un abrazo. «Llámame mañana, ¿vale?» Hugh Zachary fue más formal. «Espero tener noticias suyas pronto, señorita Harmon», dijo, estrechándole la mano. «Y de nuevo, permítame expresarle mi admiración por su profesionalidad. Gareth Winters fue uno de los últimos en marcharse. No olvide mi oferta», dijo mientras se quedaba en la puerta.
Seaside lleva casi 20 años esperando al diseñador adecuado. Creo que ha esperado. Cuando el último invitado abandonó la casa, Zoya sintió que la adrenalina que la había alimentado toda la noche desaparecía de repente, dejando tras de sí solo cansancio y vacío. «Quédate esta noche», le pidió a Audrey, que la ayudaba a recoger las copas que se habían dejado los invitados, a pesar de las protestas del personal del catering. «En la habitación de invitados». «Por supuesto», asintió Audrey. «No voy a ir a ninguna parte». Observaron en silencio cómo los camareros y las limpiadoras ordenaban la casa. La fiesta que Zoya había preparado con tanto esmero se había convertido en un caos, no físico, sino emocional. Lo que debería haber sido un nuevo comienzo para su relación con Perry era en realidad el principio del fin. Cuando por fin el personal del catering se marchó, dejando la casa en perfecto orden, Zoya y Audrey subieron las escaleras. En la puerta del dormitorio, Zoya se detuvo. «Voy a ver cómo está», dijo. «¿Estás segura?» Audrey parecía preocupada. «Quizá sea mejor dejarlo para mañana». «No, necesito saber en qué estado se encuentra», sonrió Zoya con debilidad. «No te preocupes, me las arreglaré». Audrey asintió de mala gana y se dirigió a la habitación de invitados, mientras Zoya abría la puerta del dormitorio. El interior estaba oscuro y vacío. La cama estaba intacta. Al parecer, Perry había decidido pasar la noche en su estudio. No era la primera vez que ocurría desde su pelea. Zoya cerró la puerta y se apoyó en ella un momento, sintiendo cómo la tensión abandonaba su cuerpo. Solo ahora, sola, se permitió darse cuenta de la enormidad de lo que había ocurrido. Su marido la había humillado públicamente, llamándola Bethel delante de todos sus conocidos. Años de apoyo, paciencia, sacrificio, todo se había ido por la borda en un arrebato de celos y rabia. Pero de un modo extraño, Zoya no solo sintió dolor, sino también una especie de liberación. Era como si un pesado velo hubiera caído de sus ojos, permitiéndole ver su matrimonio como lo que realmente era, una cáscara vacía de una relación antaño hermosa. Aquella noche, tumbada en la cama, se permitió pensar en un futuro sin Perry por primera vez en mucho tiempo, en proyectos que podría emprender sin preocuparse por su frágil ego, en una vida en la que no tuviera que menospreciar constantemente sus logros. 2 tarjetas de visita, la de Hugh Zachary y la de Gareth Winters, yacían sobre la mesilla de noche como símbolos de un posible nuevo comienzo. La mañana siguiente a la fiesta recibió a Zoya con una luz gris que se filtraba a través de las cortinas. Se despertó con una sensación de pesadez que no tenía nada que ver con la resaca, apenas había probado el alcohol en toda la noche. Esta pesadez era más profunda, se encontraba en algún lugar entre su corazón y su estómago, como un trozo de hielo atascado que no se derretía, sino que se agudizaba. El reloj marcaba las 7 de la mañana. Zoya se sentó cautelosamente en la cama, escuchando los sonidos de la casa. Silencio. Miró por la ventana y vio que el coche de Perry seguía en la entrada, lo que significaba que no se había marchado en mitad de la noche, como hacía a veces después de una discusión. Zoya se puso una bata de seda y salió en silencio del dormitorio y bajó las escaleras, procurando no despertar a Audrey, que dormía en la habitación de invitados. En la cocina, encendió la cafetera y se apoyó en la encimera, contemplando el inmaculado interior que había creado con tanto mimo. Cuánto trabajo había invertido en esta casa, cada detalle elegido con esmero, cada cosa en su sitio. La casa debería haber sido su espacio común, un reflejo de su unión. En cambio, se había convertido en un museo de esperanzas incumplidas, donde cada metro cuadrado era un recordatorio de que su relación se había convertido en una fachada. La cafetera silbó silenciosamente, llenando la cocina con el aroma de un espresso recién hecho. Zoya se sirvió una taza y salió a la terraza. El aire de la mañana era fresco pero agradable.
Se sentó en un sillón de mimbre con ambas manos alrededor de la taza y se permitió no decidir nada durante un momento, limitándose a observar cómo el jardín se despertaba con los primeros rayos de sol. ¿No puedes dormir? La voz de Perry la hizo estremecerse. Estaba de pie en el umbral de la terraza sin afeitar, con los ojos enrojecidos, llevando la misma camisa de ayer, solo que arrugada y desabrochada en el cuello. Al parecer, había pasado la noche en su despacho. «Buenos días», respondió Sawyer con neutralidad. Perry asintió y salió inseguro a la terraza. «¿Me permite?», señaló la silla de enfrente. Sawyer le hizo un gesto para que se sentara. Permanecieron en silencio durante unos minutos, ambos inseguros de cómo empezar la inevitable conversación. «Me comporté como un idiota», dijo finalmente Perry, mirándose las manos. «Lo que dije ayer es imperdonable». Zoe tomó un sorbo de café, observando a su marido por encima de la taza. Su rostro expresaba remordimiento, pero había algo más en él. Algún resentimiento subyacente que no había desaparecido ni siquiera después de una noche de reflexión. «¿Por qué lo hiciste, Perry?», preguntó en voz baja. «¿Por qué tuviste que humillarme delante de toda esa gente?». Él se pasó una mano por el pelo, alborotándoselo aún más. «No lo sé, eso. Estaba borracho, alterado. Cuando Hugh empezó a alabar tu talento sin decir una palabra sobre mi trabajo, algo en mí se rompió. Se rompió. Hugh vino por iniciativa mía a ver la casa que yo había diseñado», le recordó Sawyer. «Claro que habló de mi trabajo. ¿Y por eso lo llevaste a la biblioteca para una conversación privada?». La amargura se deslizó en la voz de Perry. «Los vi cuchicheando. Me ofreció un trabajo», respondió Sawyer con sinceridad. «Diseño de interiores para un complejo de villas en la costa. Y tú, por supuesto, aceptaste. No era una pregunta, sino una afirmación». «No», dije que me lo pensaría». Sawyer dejó la taza sobre la mesa. «Porque quería hablarlo contigo, porque, a pesar de todo, seguía pensando en nosotros como un equipo». Perry pareció sorprendido, pero ocultó rápidamente la expresión. «Qué noble por tu parte». «No es nobleza, Perry, es una asociación. Al menos así es como siempre lo he imaginado». Suspiró, la irritación de su rostro sustituida por el cansancio. «Lo siento», dijo en voz más baja. «Me siento muy culpable por lo de ayer. No debería haber dicho todo eso, sobre todo en público». Sawyer captó el sutil matiz de sus palabras. «Pero lo sabes, ¿verdad? ¿Que te estoy reteniendo?». Perry guardó silencio durante mucho tiempo, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. «Fui un arquitecto de éxito», dijo al fin. «La gente conocía mi nombre, respetaba mi trabajo, y ahora soy el marido de Zoe Harmon, felizmente casado con el talento». «Eso no es justo», dijo Zoe en voz baja. «Nunca he intentado eclipsarte. Al contrario, ¿cuántas veces he rechazado entrevistas, premios, por miedo a herir tu ego? ¿Y se supone que eso me hace sentir mejor conmigo misma?». Perry sonrió amargamente. «Que mi mujer sacrifica su éxito porque yo no puedo manejar mis fracasos». Zoe dio un paso adelante, mirándolo directamente a los ojos por primera vez en mucho tiempo. «¿Y qué has hecho tú para cambiar las cosas, Perry? ¿Cuántos proyectos nuevos has emprendido en el último año? ¿Cuántas propuestas has estudiado? ¿Cuántas veces has aparecido por tu despacho?». Perry apartó la mirada y Sawyer se dio cuenta de que había dado en el blanco. «No es fácil empezar de cero a mi edad», murmuró. «Nadie te pide que empieces de cero», replicó Sawyer. «Tienes reputación, experiencia, contactos. Sí, tu empresa quebró, pero no es el fin del mundo. Podrías haberte unido a otra empresa, podrías haber aceptado proyectos más pequeños para reconstruir tu cartera. En lugar de eso, dejó de hablar, no quería decir lo obvio. En lugar de eso, bebo y me autocompadezco», terminó Perry por ella. «Puedes decirlo en voz alta, So. Sé que me he convertido en un cliché».
el genio fracasado que bebe a la sombra de una esposa de éxito. Había tanta autoironía en su voz que Zoe sintió una punzada de lástima. Pero la lástima no podía deshacer todo lo que había ocurrido entre ellos a lo largo de los años. ¿Y Elise?, preguntó tras una pausa. Perry se estremeció como si lo hubiera abofeteado. ¿Y ella? No finjas que no lo entiendes. Intentó Zoe hablar con calma, aunque sus entrañas se crisparon con la anticipación del dolor. Ayer os vi hablando, y Audrey os vio juntos en casa de Mario. Perry se pasó la mano por la cara, como si intentara borrar la expresión de culpabilidad. No es lo que piensas. ¿Qué se supone que debo pensar? Zoya sintió que la rabia que había estado conteniendo durante tanto tiempo se acumulaba en su interior. Que mi marido, que apenas se había fijado en mí en casa durante meses, pasaba tiempo con una hermosa galerista solo por diversión, como un amigo. Hemos hablado de la posibilidad de hacer una exposición, comenzó Perry, inseguro. ¿Qué exposición?, le interrumpió Zoe. Hace más de un año que no pintas ni diseñas nada nuevo. Perry guardó silencio, acorralado por sus mentiras. De acuerdo, dijo al fin. Nos hemos visto unas cuantas veces, pero eso no significa nada. Zoya sintió que algo se quebraba en su interior. No es que aquella confesión fuera inesperada. Hacía tiempo que sospechaba que Perry le había sido infiel, pero oírlo de sus labios fue más doloroso de lo que había imaginado. Si no significa nada, ¿para qué hacerlo?, preguntó, sorprendida de su propia calma. Porque me hace sentir importante, respondió Perry en voz baja. Admira mi trabajo anterior, cree que tengo talento. No me hace sentir un fracasado. ¿Te sientes un fracasado a mi lado?, preguntó Zoya con amargura. A tu lado, me siento como una persona que no ha estado a la altura de las expectativas, confesó Perry. Tú has conseguido tanto y yo estoy estancado. Zoya sacudió la cabeza, sorprendida por la retorcida lógica de su marido. Y en lugar de utilizar mi apoyo para seguir adelante, ¿eliges encontrar consuelo en los brazos de una mujer que no conoce tus debilidades? Perry no contestó, y ese silencio fue reconocimiento suficiente. ¿Sabes qué es lo más triste?, continuó Zoe. Siempre creí en ti más de lo que tú creías en ti mismo. Incluso cuando estabas mal, te veía como el arquitecto con talento del que me enamoré. Nunca dejé de esperar que volvieras a trabajar, que volviéramos a ser un equipo. Quizá ese sea el problema, dijo Perry en voz baja. Me ves como alguien que ya no soy. Aquella confesión quedó suspendida entre ellos, pesada y definitiva. Zoe sintió un extraño alivio, como si el gran peso que había estado cargando todos estos años se le hubiera caído por fin de los hombros. Quizá tengas razón, convino. Quizá ambos nos aferrábamos a imágenes que ya no se correspondían con la realidad. En ese momento se abrió la puerta de cristal de la terraza y Audrey apareció en el umbral, ya vestida y con una bolsa al hombro. «Siento interrumpir», dijo, desviando la mirada de Zoe a Perry. «Ya me iba, pero quería despedirme». «No tienes por qué darte prisa», empezó Zoe, pero Audrey negó con la cabeza. «Tengo una reunión a las 10, pero quería decirte, Zoe, he estado hablando con algunos de los invitados desde el incidente. Todos estaban impresionados con tu compostura». Zoe sonrió débilmente, agradecida por el apoyo de su amiga. «Sobre todo Hugh Zachary», continuó Audrey, lanzando una rápida mirada a Perry. «Dijo que estaba deseando contar con tu colaboración. Dijo que una mujer capaz de mantener tanta dignidad en una situación difícil era exactamente el tipo de compañera que él necesitaba». Perry se tensó, pero no dijo nada. «Una cosa más», hizo una pausa Audrey, como si no estuviera segura de continuar. «He oído a Elise hablar con Paige Oliver antes de irse. Dijo que tú y Perry habían estado viéndose durante meses». Zoe sintió que la sangre se le escurría de la cara. Unos meses, mucho más tiempo que los
unos encuentros que Perry acababa de admitir. Eso no es cierto, se apresuró a decir Perry, pero su voz sonó poco convincente incluso para sí mismo. Audrey se encogió de hombros. Solo estoy transmitiendo lo que he oído, pero sabes, después de lo de ayer, mucha gente se pregunta por qué sigues con él. Con esas palabras, se acercó a su amiga, la abrazó con fuerza y añadió en voz baja: «Llámame luego, ¿vale?». Zoya asintió y Audrey se marchó, dejando a la pareja a solas con la verdad que ahora se interponía entre ellos como un cristal roto, afilado e irreparable. «¿Unos meses, Perry?», preguntó Zoe en voz baja cuando los pasos de Audrey se alejaron. Él bajó la cabeza, incapaz de mirarla a los ojos. «No quería hacerte daño». «¿Por eso mentiste?», Zoya negó con la cabeza. «¿Sabes qué es lo irónico? Puedo perdonar la aventura, pero no puedo perdonar los años de devaluación de mis logros, las recriminaciones constantes, las escenas de borrachera y sobre todo tu negativa a luchar. Por tu carrera, por nuestro matrimonio, por nada». Perry levantó la vista, con una mezcla de culpa y alivio en los ojos, como si él también estuviera cansado del juego. «Sé que metí la pata, ayer y a lo largo de los años. Es solo que era más fácil culparte a ti que admitir mi propio fracaso». «¿Y ahora?», preguntó Zoe. «¿Y ahora qué?». Guardó silencio durante un largo rato, mirando el jardín, que poco a poco se iba llenando de la luz de la mañana. «No lo sé», respondió con sinceridad. «Supongo que los dos necesitamos espacio para pensar». Zoya asintió. No era un final, no era una decisión, sino el reconocimiento de que su relación había llegado a un punto sin retorno. «Me quedaré con el proyecto de Hugh», dijo, «y tal vez la oferta de Gareth Winters también». «¿Mar?». Perry parecía sorprendido. «Eso es ambicioso incluso para ti». «Precisamente por eso me atrae», respondió Zoe. «Me he contenido demasiado tiempo por miedo a eclipsarte. No volveré a hacerlo». Perry asintió, y algo parecido al respeto brilló en su mirada. «Te lo mereces», dijo en voz baja. «Te mereces triunfar». «No se trata de merecerlo, Perry», rebatió Zoe. «Se trata de no tener miedo a ser tú mismo al máximo». Volvieron a quedarse en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Zoe miró su jardín, las rosas que había plantado hacía 3 años y que ahora florecían exuberantes, el camino de piedra que Perry y ella habían trazado juntos el primer verano después de comprar la casa, la fuente que habían instalado en honor de su primer gran contrato. Tantos recuerdos, tantos momentos compartidos, y sin embargo, sentía que aquel período de sus vidas estaba terminando, dando paso a algo nuevo. «Creo que debería vivir separada durante un tiempo», dijo finalmente Zoya. «Tengo un estudio en el centro, lo uso como despacho, pero tiene todo lo que necesito». Perry asintió, sin parecer sorprendido. «Probablemente sea lo mejor», asintió. «Los dos necesitamos espacio». «Hoy haré las maletas», se levantó Zoya extrañamente decidida. «Y me pondré en contacto con un abogado para los formalidades. Seguro que no podemos...». Perry empezó, pero se detuvo al ver la expresión de Zoya. «Perdona, pregunta estúpida». «No es una decisión espontánea, Perry», dijo Zoe en voz baja. «Llevo mucho tiempo pensando en esto. Anoche solo fue el catalizador». Asintió lentamente, aceptando lo inevitable. «¿Qué le vas a decir a la gente?». «La verdad», respondió Zoya con sencillez, «que crecimos en direcciones distintas y decidimos seguir adelante por separado, sin dramas ni acusaciones». «Gracias», dijo Perry en voz baja. «Por eso y por todos estos años. A pesar de todo, ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida, Zoe sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. Ahora no era momento para sentimentalismos. «Yo también estoy agradecida por lo que tuvimos», dijo. «Espero que encuentres tu camino, Perry. Lo espero sinceramente».
Con estas palabras se dio la vuelta y entró en la casa, dejando a su marido solo en la terraza. Mientras subía las escaleras hacia el dormitorio, Zoe sintió una extraña ligereza. La decisión que todos estos años le había parecido tan aterradora e imposible ya estaba tomada, y no sentía ni arrepentimiento ni miedo, solo la certeza de que estaba haciendo lo correcto. En su habitación, abrió el armario y empezó a seleccionar metódicamente la ropa que se llevaría. No todo, solo lo imprescindible para la primera vez. El resto podría recogerlo más tarde, cuando las emociones se calmaran. Mientras empaquetaba, Zoya se permitió recordar la primera vez que había traído a Perry a aquel estudio, que había sido su único lugar para vivir entonces. Cómo habían soñado con un futuro juntos, con proyectos que crearían juntos, con una casa que construirían. Algunos de esos sueños se hicieron realidad, pero en algún punto del camino perdieron lo más importante, ellos mismos y el uno al otro. Zoya cerró la maleta, se sentó en el borde de la cama y sacó el teléfono. Abrió sus contactos y encontró el número de Hugh Zachary. Era hora de empezar un nuevo capítulo de su vida sin mirar al pasado, sin miedo a eclipsar a nadie con su luz. 6 meses pasaron como un abrir y cerrar de ojos para Zoe. La primavera había dado paso al verano, el verano a un otoño suave y dorado, y ahora el aire de Little Creek se llenaba de la frescura previa al invierno y del olor a humo de las primeras chimeneas derretidas. Zoya estaba de pie junto a la ventana panorámica de su nuevo estudio en el centro de la ciudad, observando a los transeúntes que pasaban por debajo. El espacio de la primera planta de un edificio histórico de Main Street se había convertido en su santuario, estudio creativo y oficina oficial de Zoya Harmon Design, la empresa que había fundado un mes después de dejar Perry. El estudio al que se mudó aquel memorable día después de una fiesta pronto se quedó pequeño para su extenso negocio. El proyecto Coastal Villas de Hugh Zachary resultó ser el reto que Zoe necesitaba. Se sumergió en su trabajo con una energía que no había sentido en años, como si el hecho de no tener que contener su talento hubiera desatado nuevas energías creativas. ¿Un café? Paddington, su ayudante, una chica pelirroja de pelo corto y con un cuaderno perpetuo en la mano, apareció en la puerta con una taza humeante. «Gracias, Paddy», sonrió Zoe agradecida. «¿Todo listo para esta noche?» «Por supuesto», asintió Paddington. «El servicio de catering ha confirmado la entrega para las 5. El champán ya se está enfriando y las flores llegarán dentro de 1 hora». Y por cierto, Gareth Winters llamó. Dijo que tenía noticias sobre el Seaside y que vendría temprano para hablar de ello antes de la presentación. Zoya asintió, sintiendo una ligera emoción al oír el nombre de Gareth. Habían colaborado estrechamente durante los últimos meses en el proyecto de restauración del Hotel Primorsky, y Zoya no pudo evitar reconocer que existía una química especial entre ellos, no solo profesional. Sin embargo, mantuvo las distancias. No estaba preparada para una nueva relación hasta que hubiera resuelto las anteriores. El divorcio de Perry se estaba desarrollando de forma civilizada y sin problemas. Lo habían arreglado todo a través de abogados, sin tribunales ni procedimientos públicos. La casa que tanto amaba Zoya estaba en venta, demasiados recuerdos, demasiado espacio para una sola persona. Y han llegado las últimas muestras de tela para el chalet de Zachary, añadió Paddington, entregándole a Zoya una carpeta. Tenemos que aprobar las opciones finales para el final de la semana. Lo miraré esta noche. Zoya cogió la carpeta y la colocó sobre la mesa. Mientras tanto, centrémonos en la presentación. Es un momento importante para el estudio. El acto de hoy no era solo la apertura de una nueva oficina. Era la presentación oficial de Zoya Harmon Designs a la comunidad profesional de Little Creek. Se invitó a clientes potenciales, colegas y miembros de la prensa. Zoya tenía previsto presentar sus diseños actuales, incluidos los bocetos preliminares de Seaside,
que ella y Gareth habían acordado finalmente tras meses de discusión. El día pasó volando en los preparativos finales. Zoya comprobó personalmente todos los detalles, desde la disposición del mobiliario hasta la iluminación que realzaba las características arquitectónicas del estudio. A las 4 regresó a su piso para cambiarse antes de la noche. De pie frente al espejo, Zoya notó el cambio en su aspecto con cierta sorpresa. Siempre se había cuidado, pero ahora había un nuevo brillo en sus ojos, una confianza en su postura que antes no existía. Incluso las arrugas de las comisuras de los ojos, que antes tanto le molestaban, parecían ahora prueba de experiencia y sabiduría. Para la velada había elegido un elegante vestido verde oscuro, un color que hasta entonces había evitado por considerarlo demasiado brillante. Ahora parecía un reflejo perfecto de su nueva vida, profundo, rico, con un toque de atrevimiento. A las 5:30, Zoya regresó al estudio, donde el trabajo ya estaba en pleno apogeo. Los camareros estaban colocando las copas, los floristas terminaban los últimos arreglos y Paddington corría entre ellos, coordinando el proceso con la eficacia de un estratega experimentado. «Zoe, estás increíble». Audrey, como siempre la primera de los invitados, abrazó a su amiga. «El verde es sin duda tu color». «Gracias», sonrió Zoya, realmente feliz por el apoyo. «Tú también estás estupenda». «¿Qué se siente?» Audrey miró el estudio con indisimulada admiración. «Es tu primera salida oficial como diseñadora independiente». «Es emocionante», admitió Zoya, «pero en el buen sentido. Es como si por fin estuviera donde se supone que debo estar». «Te lo mereces». Audrey le apretó la mano. «Después de todo lo que has pasado». Zoe quiso replicar, pero en ese momento se abrió la puerta y entró Gareth Winters. Impecablemente vestido como siempre, con su característica sonrisa discreta, vio a Zoya de inmediato y se dirigió hacia ella. «Señorita Harmon», la saludó inclinando ligeramente la cabeza. «O ya es oficialmente Zoya Harmon Designs». «Solo Zoya, como siempre», le devolvió la sonrisa. «Me alegro de que hayas podido llegar antes». Paddington dijo, «¿Tienes noticias?» «Buenas noticias», asintió Gareth. «El ayuntamiento ha aprobado nuestro proyecto de restauración. Tenemos todos los permisos necesarios y podremos empezar las obras el mes que viene». Zoe sintió una oleada de alegría y alivio. El proyecto de Primorsky era especialmente importante para ella, no solo por su envergadura e importancia histórica, sino también porque era el primer encargo importante que había asumido sin tener en cuenta la opinión de los demás. «Es maravilloso», dijo sinceramente. «Deberíamos celebrarlo. Por eso estoy aquí». Gareth sonrió más ampliamente, y Zoe volvió a notar cómo transformaba su rostro habitualmente serio. «Aunque admito que me encantaría celebrarlo contigo a solas en lugar de rodeado de toda esta gente». Zoe sintió que un ligero rubor subía a sus mejillas. Gareth había insinuado sutilmente su interés más allá de los negocios varias veces en los últimos meses, pero siempre había respetado su reticencia a precipitar las cosas. «Quizá en otra ocasión», respondió ella con diplomacia, pero sin descartar la idea por completo. Audrey, que había estado observando su intercambio de comentarios con una ligera risita, se apartó con tacto, dejándolos a solas. «He traído algo». Gareth sacó una cajita del bolsillo interior de su chaqueta. «Una especie de talismán para nuestro proyecto». Zoya abrió la caja y vio dentro una llave antigua, deslustrada por el tiempo pero aún elegante, con una cabeza decorativa en forma de concha marina. «Esto», miró a Gareth, sorprendida y emocionada. «La llave original de la entrada principal del Primorsky», confirmó. «La encontré en los archivos del antiguo propietario. Pensé que te gustaría tener este pedazo de historia. Es muy considerado». Zoya cogió la llave con cuidado, sintiendo su pesadez. «Muchas gracias».
Sus miradas se encontraron y, por un momento, Soya sintió esa tensión especial que surge entre dos personas cuando se tambalean al borde entre la amistad y algo más. El momento se vio interrumpido por la llegada de nuevos invitados. El estudio se llenó rápidamente de gente: arquitectos, diseñadores, clientes potenciales, periodistas. Soya se sumergió en el papel de anfitriona, saludando a los invitados, respondiendo a sus preguntas y presentando a su equipo. A las 7, la sala bullía de voces y risas. Paddington había montado un pequeño escenario improvisado en un rincón del estudio, donde se exponían maquetas y bocetos de los proyectos en curso. Soya se dio cuenta de que las visualizaciones del Primorsky eran de especial interés. La grandiosa renovación Art Deco del que fuera un gran hotel era una fuente de fascinación y curiosidad. Impresionante, Hugh Zachary, uno de sus principales clientes, observaba una maqueta de las villas costeras. Ha superado mis expectativas, señorita Harmon. Es el resultado de un esfuerzo de colaboración, replicó Soya con modestia. Su visión fue clave para el concepto. No seas modesta, sacudió Hugh la cabeza. He visto los planos originales y en lo que los has convertido. Es una transformación, no un simple retoque. Soya sonrió agradecida, aceptando el cumplido. Antes, habría restado importancia a su papel por miedo a parecer vanidosa, o peor aún, a eclipsar a Perry. Ahora había aprendido a aceptar el reconocimiento de su talento con dignidad. Hablando de Perry, Zoe sintió que se le estrujaba el corazón al pensar en su ex marido. No lo había visto desde el día en que se había llevado las últimas pertenencias de la casa que compartían. Perry había estado fuera de la ciudad durante unas semanas, según le había informado su abogado, y desde entonces solo se habían comunicado a través de intermediarios. Estaba tan inmersa en sus pensamientos que no se percató de inmediato del nuevo movimiento en la entrada. Solo cuando Paddington se acercó a ella con una mirada ligeramente alarmada, Zoe levantó la vista y lo vio. Perry Grant estaba de pie en la puerta del estudio, vestido con un sencillo traje oscuro sin corbata. Parecía distinto, más delgado, con el pelo más corto y sin la barba que había llevado en los últimos años. Pero la principal diferencia eran sus ojos, claros, sin la niebla turbia provocada por el consumo constante de alcohol. No estaba invitado, dijo Paddington en voz baja. ¿Quieres que le pida que se vaya? Zoe negó con la cabeza. No, está bien, respiró hondo. Hablaré con él. Cruzó la sala sintiendo las miradas de los invitados. Sin duda, los rumores de divorcio se habían extendido por la pequeña ciudad, y la aparición de Perry en la inauguración del estudio de Zoe era un acontecimiento del que todos los columnistas de cotilleos locales hablarían mañana. Perry se detuvo frente a él sin saber si estrecharle la mano o abrazarlo. No esperaba verte aquí. Hola, Zo. Parecía un poco inseguro, lo que no era habitual en el siempre seguro Perry Grant. Sé que he venido sin invitación. Si quieres, me voy. No, negó con la cabeza. Puedes quedarte. Es que estoy sorprendida. Volví ayer a la ciudad, explicó. Me enteré de tu presentación y quería felicitarte en persona. Zoya lo miró atentamente, tratando de ver si era sincero o solo otra manipulación. Pero lo único que vio en sus ojos fue honestidad y algo parecido al remordimiento. Gracias, dijo al fin. ¿Quieres beber algo? ¿Champán? ¿Vino? Ya no bebo, contestó Perry con sencillez. Han pasado 4 meses. Esta noticia sorprendió mucho a Zoe. El alcohol había formado parte de la vida de Perry en los últimos años de su matrimonio. Felicidades, dijo sinceramente. Es un gran paso. Uno de los muchos que necesitaba dar. Perry miró el estudio con indisimulada admiración. Esto es precioso, Zo, muy de tu estilo. Llevo meses trabajando en este espacio. No pudo ocultar el orgullo en su voz. Quería crear un lugar que reflejara mi filosofía de diseño. Lo has conseguido, asintió Perry.
Vi un artículo sobre tu diseño para Hugh Zachary en la Architectural Review. Un trabajo impresionante. Zoe sintió una extraña sensación, mezcla de orgullo, vergüenza y un toque de nostalgia. En otro tiempo, al principio de su relación, habían hablado a menudo del trabajo del otro, se habían dado consejos, habían admirado ideas. Luego eso había desaparecido, sustituido por celos y amargura por parte de Perry. Y ahora volvía a hablar de su trabajo con auténtico respeto. Gracias, sonrió ella. ¿Y a ti? ¿Qué has estado haciendo estos últimos meses? Terapia, respondió él sin vacilar. Mucha terapia. Y luego volví a pintar. ¿A dibujar? Zoe se sorprendió. En la universidad, Perry había sido conocido por sus bocetos en acuarela, pero luego había abandonado esa afición, concentrándose en la arquitectura. Sí, dijo, ligeramente avergonzado. Al principio solo como un ejercicio recomendado por un terapeuta, pero luego volvió a apoderarse de mí. Pasé 2 meses en la costa de Maine, pintando viejos faros y pueblos pesqueros. Es maravilloso, Perry. Zoe se alegró sinceramente por él. Siempre has tenido talento para la acuarela. Estoy planeando una pequeña exposición en la galería de Elisa, añadió, y Zoya se tensó al mencionar ese nombre. No creas que lo nuestro ha terminado. Lo ha sido durante mucho tiempo. Es solo una colaboración profesional. Zoya asintió, sin querer seguir con el tema. Lo que hubiera pasado entre Perry y Elise en el pasado no le importaba en su vida actual. Me alegro de que hayas encontrado tu camino, dijo con sinceridad. De verdad que sí. Perry la miró agradecido. ¿Sabes qué es lo más irónico? Dijo en voz baja. Tuve que perderte para darme cuenta de lo mucho que significabas para mí, no como un pilar o una fuente de estabilidad económica, sino como alguien que creyó en mí incluso cuando yo dejé de creer en mí mismo. Zoya sintió un nudo en la garganta. A pesar de todo el dolor, de todos los años difíciles, una parte de ella aún se preocupaba por Perry. Le deseaba lo mejor. A veces tenemos que perder algo para encontrarnos a nosotros mismos, dijo en voz baja. ¿Ahora eres filósofo? Sonrió él, y en aquella sonrisa había algo del viejo Perry, el joven arquitecto del que se había enamorado años atrás. Más bien realista, respondió ella con una leve sonrisa. La vida enseña. Su conversación se vio interrumpida por la aparición de Gareth, que se acercó con 2 vasos en la mano. Perdón por la intromisión, dijo tendiéndole una copa de champán a Zoe. Paddington dijo que era hora de empezar la presentación dentro de 10 minutos. Gracias, Gareth. Zoe cogió la copa y se volvió hacia Perry. Perry, este es Gareth Winters, mi socio en el proyecto Seaside. Gareth, este es Perry Grant. Arquitecto, asintió Gareth estrechando la mano de Perry. Conozco tus primeros trabajos. Tu cuartel ecológico de Boston fue pionero en su época. Perry pareció sorprendido y honrado. Se lo agradezco. Eso fue hace mucho tiempo. La buena arquitectura nunca pasa de moda, respondió Gareth con sencillez. Zoya, te están esperando en los planos. Paige quiere hacer unas fotos para la revista. Claro, Zoya se volvió hacia Perry. Lo siento, tengo que irme, pero me alegro de que hayas venido. A mí también, asintió. Buena suerte con la presentación. Seguro que brillarás como siempre. Ella sonrió y se dirigió hacia el improvisado escenario donde ya estaban reunidos periodistas y clientes potenciales. Gareth la siguió, pero se volvió hacia Perry. Ven a la inauguración del Seaside cuando termine la restauración. Estoy seguro de que a Zoya le encantará verte allí. Perry asintió con una leve pero sincera sonrisa. Me aseguraré de ir. Zoya observó este breve intercambio de comentarios y se sintió extrañamente aliviada. Tal vez fuera posible mantener algún tipo de relación con Perry, no romántica, no matrimonial, pero basada en el respeto mutuo y en la historia compartida.
Paddington dio un golpecito a su copa, llamando la atención de los invitados, y Zoe se situó en el centro del improvisado escenario. Mirando a las personas reunidas, colegas, clientes, amigos, sintió una oleada de gratitud por este momento, por el viaje que la había traído hasta aquí. Buenas noches y gracias a todos por venir esta noche. Empezó con voz segura y tranquila. Zoya Harmon Design es más que el nombre de un estudio. Es una filosofía, un enfoque para crear espacios que reflejen la individualidad de sus habitantes, respeten el medio ambiente y se conviertan no solo en un lugar para vivir, sino en una fuente de inspiración. Al hablar de su visión, de los proyectos en los que ha trabajado, Zoya pudo sentir cómo la confianza crecía en su interior. No la coraza protectora que había llevado durante los últimos años de su matrimonio, sino una confianza real y profunda en sus capacidades y en su camino.